La información es urgente en A24 porque hoy acaban de detener a Juan Manuel Ducler, el hijo de Aldo Ducler. Y en su momento hubo mucho escándalo y mucha especulación de quién era Aldo Ducler y cómo había muerto. Es más, su propio hijo anduvo por los canales de televisión diciendo que era una muerte misteriosa, que se había caído muerto en la calle, que él quería saber, quería que se investigue si no lo habían matado al padre, que el padre se había presentado ante la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, a dar información que era sensible para el kirchnerismo y sobre la transferencia de YPF. Y la verdad que en su momento nosotros tomamos mucha distancia de esa información y de esa historia porque nos parecía que había algo que no cerraba ahí. Y lo primero que no cerraba era la figura de la persona muerta. En aquel momento, cuando Ducler muere, yo me tomé unos días para esperar y contarles aquí quién era Aldo Ducler. Porque Aldo Ducler, según se lo mire, fue el primer gran lavador del narcotráfico mexicano en la Argentina, fue el primer arrepentido internacional de la Argentina y sobre todo fue un tipo que terminó zafando de una cárcel, hoy por hoy que no le niegan a nadie una denuncia por lavado de dinero. Este señor, el padre, el que falleció hace poco, trajo a la Argentina 21 millones de dólares del cartel de Juárez. Por si ustedes no recuerdan, el cartel de Juárez era la estructura de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, el hombre que sucedió a Pablo Escobar en el arte de meter la droga y sobre todo la cocaína en los Estados Unidos. Bueno, hoy al hijo, a Juan Manuel Ducler, lo detuvieron acusado por extorsión. ¿Una causa armada? No, es más, yo le diría que lo armado uno puede presuponer o presumir o analizar o sospechar, pónganle el verbo que ustedes quieran, fue todo lo que vinieron haciendo hasta ahora a partir de la muerte del padre. ¿A quién estaban extorsionando? Para la justicia, estaban extorsionando a la familia Eskenazi, concretamente a Sebastián Eskenazi, que es quien hace la denuncia. Los Eskenazi en algún momento estuvieron cerca del kirchnerismo, luego se pelearon con el kirchnerismo, les expropian parte del paquete accionario de YPF al cual habían accedido por su conocimiento de los Kirchner, y ese juicio que le inician a YPF lo venden a un fondo buitre. Ahí aparece Aldo Ducler padre y Aldo Ducler hijo. Aldo Ducler padre, para la justicia, se murió de un infarto en la calle. No hubo intento de homicidio. Pero ahora uno dice, todo esto no era parte de aquello por lo cual lo acaban de detener hoy a Juan Manuel Ducler. Lo detuvieron intentando extorsionar a la familia Eskenazi. También detuvieron a sus abogados. O sea, una causa, la familia Eskenazi se había presentado diciendo nos están extorsionando. Le pusieron cámaras de seguridad, cámaras ocultas, grabaron las conversaciones. Cuando la justicia quiere probar una extorsión, es lo más fácil del mundo. Y terminaron presos. Lo tengo en línea, Gastón Marotes, periodista especializado en temas policiales, para que nos dé los detalles de esta detención que se ha convertido en un verdadero escándalo, porque este señor, Ducler hijo, que andaba por los canales de televisión haciéndose la víctima, abrió una causa federal diciendo que estaba amenazado, ahora se revierte y se mira todo de otra manera porque tal vez sea todo parte de una extorsión. Gastón Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Rolando, buenas noches a todos ahí en el programa. Bueno, ¿qué se sabe de estos muchachos? ¿Cómo lo detuvieron? Bueno, a ver, lo concreto es lo siguiente. Juan Manuel Ducler junto a los abogados Alejandro Sánchez Calvermaten y Pablo Brugo fueron detenidos hoy en la calle Cerrito al 700 cuando salían de cobrar esta presunta extorsión que habían cometido contra Sebastián Eskenazi. O sea, si lo detuvieron era un pago acordado, evidentemente. Exactamente, todo, a ver, justamente a pocos metros de donde tiene las oficinas el grupo Petersen, ¿sí? Ahí nomás, lo detuvo personal de la Policía Grupo Petersen, Federal. aclarémosle a la gente que es el grupo de la familia Eskenazi. Eskenazi, exactamente. Más allá que hay amplio hermetismo por orden del juez Rodolfo Creseri, bueno, lo que se pudo saber es que hace más o menos un mes Ducler se comunica con Eskenazi y le dice, palabras más, palabras menos, que hay políticos y periodistas que a él lo obligan a dar una información que lo puede complicar Eskenazi. Que lo obligan, y él no quería. Exacto, y él no quería, por eso... No quería, pero quería plata. Claro, le dice que para evitar esta situación, había que acordar el pago de $1 millón
como escuchás, Ujú. para, bueno, obviamente para acallar a las partes, ¿no? Claro. Y obviamente Eskenazi lo que hace es radicar la denuncia judicial que recae en el juez Creseri, interviene la Policía Federal, a partir de eso, como bien vos decías, se inician una serie de escuchas, cámaras ocultas, entre cruce de líneas, y lo que deciden es llevar a cabo este pago, ¿sí? Con cámaras ocultas en la oficina, en una oficina donde se llevó a cabo este pago, y con billetes marcados. A ver, del $1.000.000 lo que acordaron fue que Eskenazi le tenía que pagar, Eskenazi le iba a pagar $300.000 y después el resto se lo iba a ir pagando en estos días. Ujú. Lo concreto es que, bueno, Ducler y los dos abogados fueron al lugar, mordieron el anzuelo, de acuerdo a lo que dicen fuentes judiciales, fueron al lugar, cobraron esos $300.000 con billetes marcados, y cuando salían de las oficinas en Cerrito al 700, fueron finalmente detenidos por esta O sea presunta que extorsión. pruebas para meterlos presos no faltaban. Porque quiero decir, no es que después de haber cobrado los Eskenazi dijeron me extorsionaron. No, fue previo y los estaban esperando. Correcto. Fue un pago acordado digo, por la justicia, por la policía, todo acordado para... Ahí estamos viendo justamente poder... un video del momento en el cual sale con las incómodas esposas puestas el hijo de Aldo Ducler. Sí, él había hecho un pago para, digamos, para que muerda el anzuelo Ducler. Bueno, finalmente lo hizo. Fue trasladado a lo que es la alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones en la calle Madariaga, en Madariaga y General Paz, el barrio de Villa Riachuelo, digamos, Villa Lugano, bueno, está ahí nomás Villa Lugano, pero es Villa Riachuelo para ser más precisos, y se espera que mañana sea indagado por el juez, porque el juez, además, digamos, tiene, de acuerdo a lo que pudimos averiguar, tiene pruebas como para comprobar esta extorsión, que va de 5 a 10 años en principio. A ver, la extorsión es uno de los delitos más fáciles de comprobar si lo ves venir. Pinchan los teléfonos, ponen las cámaras, cobran el dinero y jaque mate. Correcto. Y aparte eso, digamos, tiene una pena, digamos, de entre 5 y 10 años, o sea que no es un delito excarcelable. Pero para el juez, ¿qué es lo importante? El juez, sospecha, vamos a decir la palabra correcta, el juez sospecha que atrás de Ducler habría otra persona que lo llevó a Ducler a extorsionar a Eskenazi. Claro. Eso es lo que está investigando por el momento, por estos... Qué divertido si se sabe. Qué divertido si se sabe. Exactamente, más allá que, bueno, mañana seguramente va a ser indagado y todo indicaría, vamos a decirlo en potencial, que va a pasar Ducler, fin de año. El año nuevo detenido. Fin de año adentro. Gastón, te agradezco mucho el contacto. Un saludo grande. A ver si nos reubicamos en esta historia que es un verdadero escándalo. Un tipo que había hecho un acuerdo con la aduana de los Estados Unidos y que había lavado plata del cartel de Juárez y que así zafó de la justicia en la Argentina. ¿Sí? Aldo Ducler se presenta ante la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras. Ya de por sí no es una persona que tenga así un currículum muy agradable. Se presenta, no va a la justicia, va a la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿Qué hace? Cuando va a la UIF no se abre una investigación judicial, porque si se hubiera abierto una investigación judicial, lo que le hubiera dicho tenía otro valor. No, va a una dependencia del Poder Ejecutivo, con la idea de ir ahora uno puede presumir a la distancia, de ir y decirle a los Eskenazi, miren, o a la gente del grupo Petersen, miren que nosotros nos estamos presentando al gobierno y pedirles plata para retirar la denuncia. Ahí sucede una tragedia, porque el hombre sale de ahí, de ir a la UIF, y se muere en la calle. No lo atendían, intenta ir por mostrador y que lo atiendan, y se muere en la calle de un infarto. El hijo, ¿qué es lo que hace? Sale a los medios de comunicación diciendo la muerte de mi padre es dudosa. No, no era dudosa. El hombre ya venía con serios problemas coronarios. Hay una cámara de seguridad que ve y que graba cuando Aldo Ducler se desploma solo en la calle, lo levanta una ambulancia, pero muere camino al hospital. Muere Aldo Ducler. La justicia, después de analizar todos los videos y los testigos, dice no se le acercó a nadie, se murió de un problema coronario. Eso es lo que dice la autopsia. Se cierra la investigación. Cuando se cierra la investigación, ¿qué sucede? Juan Manuel Ducler, el que está ahora preso por extorsión, dice, me están amenazando.
estoy recibiendo amenazas, y se abre una causa federal en el juzgado de Ariel Lijo. Como queriendo decir que lo están amenazando por lo que él tiene para contar y los papeles del padre. Los papeles del padre, supuestamente, que no aparecían nunca. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo entre Ducler, el lavador del cartel de Juárez, y el kirchnerismo? Que era un hombre que hacía arquitectura financiera para sacar fondos de la Argentina. En un momento dado, esto no sé hasta qué parte es verdad, se dice que Aldo Ducler fue uno de los arquitectos de la salida de los famosos fondos de Santa Cruz, en los tiempos que gobernaba Néstor Kirchner, y se llevó la plata para afuera para poner a buen recaudo, y así Kirchner sacaba patente de que sabía qué hacer con la plata porque no lo había alcanzado el corralito de Domingo Cavallo. Cuando entonces sucede esto, ahora aparece Aldo Ducler nuevamente en escena diciendo que él sabe los secretos de cómo los Kirchner favorecieron al grupo Petersen para que compraran el 25% de las acciones YPF, pero los Eskenazi, o sea, el grupo Petersen, después se pelean con el kirchnerismo y todo esto termina en un juicio que se termina vendiendo a un estudio de abogados que ahora está litigando contra YPF para que le paguen una parte de aquellas acciones que alguna vez tuvieron. ¿Cómo fue que entraba Ducler sabiendo algo de los Eskenazi? Si tenía algo para decir, no se sabe porque nunca mostró las cartas. Andaba por los programas de televisión diciendo que tenía papeles, que estaban los papeles del padre, pero él estaba cantando trucos con un 4, o si tenía algo, lo que quería hacer era ir y después pedirle plata a los Eskenazi. Bueno, así terminó preso él y sus abogados por intentar extorsionar, y sobre todo, además, lo que a mí me llama mucho la atención, cómo a veces nos usan a nosotros, los periodistas, tomándonos por tarados, queriéndonos contar historias, cuando por otro lado están apretando por abajo para pedir plata. Así andaba Juan Manuel Ducler por los medios de comunicación, véanlo. Que ustedes van a hacer tiene que ver con los fondos de Santa Cruz. ¿Quiénes están, digamos, detrás de...? O sea, ¿quiénes se quedaron con la plata de los fondos de Santa Cruz? Bueno, ya es un tema mucho más complejo, viste, la verdad, tampoco tengo mucha ganas de hablar de esto, pero pues, un breve resumen. En el escrito que se presentó nosotros decimos que había una banda, ¿sí? Los jefes eran los Kirchner, ¿sí? Asociados con Zanini, con Devido, con Kicillof, con Bettini, que fue el embajador de España, con Alberto Fernández, ¿sí? Con los Eskenazi, con el Banco Credit Suisse, y entre estos actores y algunos más, ¿sí? Kirchner, ¿qué hizo? Kirchner primero, ¿sí? Pudo sanear el Banco de Santa Cruz, ¿sí? Con Baez y con Clarence, ¿sí? Ahí debió casi 200 millones de dólares. Después lo que hizo Kirchner fue aportar para la campaña en el 2003, con lo cual ahí desvió 280 millones más o menos, ¿sí? Y después usó los fondos de Santa Cruz para comprar YPF vía los Eskenazi. Y ahí desvió 700 millones aproximadamente. Con lo cual los fondos de Santa Cruz, siempre a mi padre lo acusaron de haberlos manejado y todo mentira. O sea, acá los únicos responsables fueron los Kirchner y fueron los Eskenazi. Y en verdad el banquero siempre de Kirchner fueron los Eskenazi, que son los que tienen el Banco de Santa Cruz desde 1998. Bueno, ahí eso veían lo que estaba diciendo. Claro, lo que estaba diciendo el hijo de Ducler no era ni más ni menos que lo que puede casar cualquiera o repetir cualquiera que haya visto la cantidad de libros que se escribieron sobre el kirchnerismo y sobre sus orígenes en Santa Cruz. No estaba aportando nada nuevo. Los papeles que decía que iba a tener, no aparecían. Y en verdad ahora se ve a la distancia que lo que estaba haciendo era diciendo, los periodistas y los políticos me piden los papeles, yo por $1 millón no los doy. Esta viveza criolla terminó con estos muchachos y sus abogados presos. Néstor. Cuando vos decías que utilizaron a los periodistas, bueno, permitime contarte, también utilizaron a la justicia. La causa sobre la muerte de Aldo Ducler fue reabierta por la justicia después de que el juez Alfredo Godoy la cerró con la autopsia y la filmación en la mano, cuando no había dudas que había sido una muerte natural. Juan Manuel Ducler apeló esa resolución y empezó a instalar a través de las redes sociales la idea de un homicidio de una manera un tanto estrambótica. Sí, un homicidio de agente secreto, claro. La Cámara del Crimen revocó el cierre de la causa. Ah, no sabía. Revocó el cierre de la causa. La causa volvió al juez, el juez la delegó en el fiscal llamó a Juan Manuel Ducler. Juan Manuel Ducler se presentó y contó una historia rocambolesca
en la cual mezcló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al empresario Eskenazi, a Diego Lago Marcino. Lago Marcino. Diego Lago Marcino, a quien calificó como un agente inorgánico de los servicios de inteligencia. O sea, que está bien, pero estaba diciendo todo especulaciones periodísticas. ¿Qué prueba tenía? Aportó el nombre de una empresaria, además, y todo esto intentó llevarlo a la justicia. Cuando aparecieron los nombres de funcionarios del anterior gobierno y la sugerencia de la presencia de personas del actual gobierno también, el juez se declaró incompetente y mandó la causa a la justicia federal. La semana pasada el hijo de Aldo Ducler estuvo declarando en Comodoro Pi en el marco de esta causa. ¿Con el juez Ariel Lijo se unificó en las amenazas? Exactamente, con el juez Ariel Lijo contando toda esta historia. Mientras tanto, por cuerdas separadas, le iba y le pedía plata a los esquenazis para no hablar. Bueno, esta es la parte de la historia que faltaba. Este es el detalle que faltaba en esta historia. Ahí está la cuestión por la cual hoy él y sus abogados, los abogados dicen, nosotros le acompañamos a hacer un trámite bancario. Sí, pero los $300.000 se los llevaron igual. Mira, el juez Rodolfo Creseri es probablemente lo más bueno y sano que hay en tribunales. Si te mete preso el juez Creseri, agárrate los pantalones. Qué noche tenemos de información urgente porque hoy a lo largo de todo el día hubo allanamientos en una oficina vinculada, independiente, y se sabe ahora que esos allanamientos tienen que ver con que Bebote Álvarez, el barra brava, el hombre duro, el que bancaba los trapos, habló y se convirtió, no sé si en un arrepentido, porque no hay la figura del arrepentido en la provincia de Buenos Aires, pero Bebote Álvarez, uno de los líderes de la barra brava independiente, posiblemente que primero había caído en desgracia, el que era como un hijo para Norainakis, otro de los detenidos de la comisión directiva del Club Independiente, habló y Esteban habló claramente contra Pablo Moyano, o sea que las balas le empiezan a pegar cerca a los Moyanos por Independiente. Sí, básicamente no es una cuestión de arrepentido, no hay ningún tipo de arrepentimiento. Lo que hizo fue ampliar la declaración indagatoria ante la doctora Verónica Giorgi. O sea, básicamente lo que hizo. Habló, prendió el ventilador, va. Sí, exactamente, es una vendetta ni más ni menos. Le pregunta a la doctora Giorgi, ¿usted entraba a las patadas a la cancha de Independiente? Es decir, eludía a los molinetes, entraba por la fuerza. No, dice Bebote Álvarez. No, porque primero tenía derecho de admisión de hace más de 1 año y medio y no iba a la cancha. Es lo que menos te importa esto. Pero dice él también, además nadie entraba a las patadas porque Yoyo Maldonado, que es el secretario general de Independiente y el tesorero de Camioneros, Rolando. Hombre crucial en el esquema de los Moyano, porque estaba en Camioneros, en el sindicato de Pablo Moyano y de Hugo Moyano, que sigue siendo, digamos, el que manejaba buena parte de la CGT, y en Independiente, o sea, que era el cruce de las dos calles. Exactamente, a ver, Moyano, Yoyo Maldonado es Moyano 100%. ¿Qué dice Álvarez, Bebote Álvarez? También lo habían metido preso, después lo soltaron. No marchó preso. Nunca lo metieron preso. No, pero lo procesaron por asociación ilícita. Básicamente, a la barra, Maldonado la mandaba a un lugar frente a la Plaza de Mayo. ¿A dónde? Al famoso edificio donde funcionaba la Franco Argentina, que era una compañía de seguros, frente a la Plaza de Mayo. Le pregunta a la fiscal, ¿pero ahí está la sede Independiente? No, nada que ver. Pero los barras tenían que ir ahí. Aparentemente hay una empresa de data entry que les daba algo así como una especie de pendrive a los barras, y ese pendrive luego lo llevaban a la sede de Independiente, cuenta Bebote Álvarez, y en la sede de Independiente lo validaban para darle una suerte de entrada de protocolo. Qué fino, ya no es como antes que los barras entraban por los molinetes. Muchachos, esto ya cambió, estamos en el siglo XXI, los barras bravas entran con un pendrive, eso es fino, y truchan el sistema. O sea, ya, entonces, ¿qué conseguían? ¿Tarjetas? Claro, ¿qué hace la fiscal? Allana este edificio donde no funcionaba la sede Independiente y allana también la sede de Independiente. Y en la sede de Independiente se llevan un montón de máquinas y computadoras y básicamente se llevan la tiqueadora oficial. ¿Por qué? Porque en esa tiqueadora aparentemente entraban los barras con este famoso pendrive, con este dato, ¿sí? Quedan registrados todas las personas que por allí deben haber pasado. ¿Qué es lo que sospecha la fiscal? ¿O qué es lo que dijo Bebote Álvarez? Que Independiente los datos los dejaba en la máquina y nunca los pasaba a ningún lado. Así que también puede haber una suerte de lavado de dinero. O sea que también estaban estafando el club con eso. Exactamente, puede haber una suerte también de lavado de dinero. Recordá que la causa es básicamente por asociación ilícita, extorsión, entre otros delitos. ¿Y qué dijo de Pablo Moyano? Porque Pablo Moyano podía desconocer esto que hacía su hombre de confianza, no solo en el club, sino también en Camioneros. Exactamente, Bebote Álvarez está muy enojado
enojado con la familia Moyano porque él, así como Devido dijo que Cristina le soltó la mano, más o menos Bebote Álvarez dice lo mismo con Moyano. Y el polaco Petrovo, que está preso también. Ese que tenemos ahí en la foto, con el que está círculo al lado amarillo. haciéndose las manitos, es Pablo Moyano, ni más ni menos. ¿Qué dice Bebote? Pablo Moyano manejaba también toda esta operatoria del tema de las entradas. Quienes lo manejaban eran Pablo Moyano y Yoyo Maldonado. A esta altura del partido, en la causa que ha avanzado y que hay un montón de gente detenida, es absolutamente llamativo que Yoyo Maldonado esté libre. ¿Sabés por qué también, Rolando? Porque no solamente lo nombró en la declaración indagatoria de las últimas horas Bebote Álvarez, sino también algunos de los otros barras que también están presos. También lo nombraron. Sí, lo asombroso también es que no le hayan dicho a Pablo Moyano, venga para acá, para decir, a ver, ¿usted qué sabe de todo esto? Es presidente del club, es un muchacho que se para de mano en cualquier conflicto sindical y lo están fumando en pipa de esta manera, no sabe nada de todo esto, no conoce a todos estos señores que aparecen con usted en la Rolando, foto y que ahora están todos presos. Sí, te doy el último dato. Mucha gente lee alrededor del expediente de que Hugo Moyano tiene alguna suerte de protección o cobertura política. ¿Por qué? El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, el doctor Comte Gran, dijo, Moyano acá no tiene nada que ver. Che, y hoy allanaron la sede. Y hasta donde yo sé, Moyano es el presidente de Independiente. Claro. Es el dueño, digamos, técnicamente de las sedes por estas horas. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Nosotros vamos a poner el país en marcha. ¿Cómo? Lanzando el plan de infraestructura más importante de la historia, que va a dinamizar nuestras economías regionales. Y teniendo un gobierno que va a fijar reglas de juego claras, va a bajar la inflación a un dígito. El principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes. Lo más fácil que tenemos por resolver es la inflación y el cepo. En definitiva, lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Los gobiernos anteriores la fomentaron y la quisieron esconder. Nosotros la enfrentamos y hoy está en un claro camino descendente. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Y vamos camino a lo que hemos comprometido, que es llegar a un dígito de inflación en el 2019. Ya bajamos la inflación a la mitad y tenemos que volverla a bajar el año que viene para llegar a ese dígito en el 2019. Y queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno, porque los empresarios son los mismos. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica y seguiremos trabajando como un objetivo central, como lo hemos venido haciendo en estos 2 años. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Bueno, sí es un tema. Después de haber ganado las elecciones de medio término, para el gobierno de Mauricio Macri se le complica mucho más de lo que estaban calculando. Y hoy, claro, porque a mí me encanta cómo presentan las cosas. Esto que la práctica es que no le encuentran la vuelta a cómo bajar la inflación. Hoy, en palabras del equipo económico, se convirtió en recalibrar las metas de inflación, algo que es mucho más fino, mucho más diluido y la verdad que queda mucho mejor, es mucho más pro decir que estamos recalibrando la meta de la inflación y no reconocer que no le están encontrando la vuelta a lo que hay que hacer. ¿Por qué digo no le están encontrando la vuelta? Por los números que lo indican. Si uno compara más o menos, descontando el dibujo del INDEC de los últimos tiempos del kirchnerismo, que decían que no había, pero bueno, descontando los dibujos del INDEC de la etapa anterior, la inflación mensual está más o menos en los mismos niveles de 2015, después de haber pasado el infierno de 2016. Pero Juan Enrique, ¿qué datos o qué lectura hiciste vos de lo que anunció el equipo económico hoy? Rolo, claramente hoy se juntaron 4 funcionarios para recalibrar acá un poquito la imagen arriba,
recalibrar la inocencia. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que dijeron estos 4 funcionarios hoy es anunciar la devaluación. El dólar no para de aumentar y claramente la pregunta de la gente... si quieren bajarlo, lo bajan. Bueno, claramente ahí está el tema. Mañana va a ser un día, hoy en ascenso completo, 19,50. Mañana vas a encontrar el techo cuando el Banco Central salga a ofertar dólares. Y ahí va a decir, ese es el precio. Pero de 19,50 no creas que va a bajar. Porque eso anunció el equipo hoy. Ahora, si hablamos de inflación, Rolo, claramente que hoy podemos decir, la tasa tiene la culpa, la tasa no cumplió su objetivo. Y porque acá hay un error de diagnóstico, Rolo. La inflación no es simplemente un fenómeno monetario por emisión monetaria. ¿Por qué te digo eso? Porque este gobierno viene emitiendo igual que el kirchnerismo. Emite para comprar... Se supone que no, menos, viene que emitiendo igual, Rolo. Emitiendo para comprar los dólares de la deuda. Y claramente la inflación no es un fenómeno tan simple como con la tasa de interés lo arreglas. ¿Por qué? La inflación tiene que ver con la demanda de bienes, con la falta de oferta, porque la pyme no hace los bienes que necesita la demanda. Y además una inflación de costos, tarifazos, aumento de combustible, estructural, bueno, porque pero dependemos sobre del la dólar. inflación podemos hablar 6 días seguidos Claramente, y no nos Rolo, vamos a poner de acuerdo. Mira, te lo digo rápidamente, Sí. mira, rápido. No confundamos gordura con inflación, que es lo que hace el gobierno. Y sí, vos bajás la tasa de interés, que le echás la culpa, y te va a pasar esto, Rolo. Va a aumentar el dólar, ¿qué es lo que está pasando? Y todas Simple. las tarifas de servicios públicos están dolarizadas, con lo cual eso, a su vez, vuelve a realimentar la inflación. Claramente, Rolando. El dólar hace que mañana, a partir de mañana, todos los precios de la economía comiencen a subir. Como nosotros somos un poco impacientes y exaltados, le pedí a Diego Falcone, que es una persona seria, mesurada, que traiga un poco de cordura a esta mesa. Buenas noches. Buenas noches. En realidad vengo a poner la cara porque uno defendió siempre al Banco Central, sobre todo a Sturzenegger, y la verdad que hoy se equivocó. El martes anuncia una cosa en política monetaria y hoy baja la LEVAC de septiembre 4%. O le llenaron la cara de dedos. Eso te iba a decir, se equivocó Para decir en sistema... eso disparó el dólar, generó, ¿sabes la sensación en el mercado de que rompieron las reglas? Uno estaba tratando de entender, ¿no? Este Banco Central actúa de esta manera, anuncia la política los martes, hace una licitación por mes, pateó el tablero. Uno está de Lo tenían apretado. A ver, uno está de acuerdo que la tasa era exageradamente alta, que las metas del año que viene no se van a cumplir. Lo que uno no esperaba es que si el Central fue tan drástico subiendo la tasa después de las elecciones, ahora de golpe, en un día baja. Y en el mismo día la puso en 3 niveles aclarémosle distintos. a la gente, si bajan la tasa, algunos grandes inversores que están disconformes con la rentabilidad se van y compran dólares. Salen por otra ventanilla y compran dólares. En realidad vos este momento del año están todos comprando dólares porque hay más pesos para viajar. No hay oferta, la oferta va a entrar recién fuerte a partir de marzo. Y uno no está en contra de la idea de que una tasa del 24-25 sea más razonable para esta Argentina. Simplemente la manera en que lo comunicaron, por qué estaba el jefe de gabinete ahí, por qué no separaron al Central, por qué no lo anunció antes, generó un desconcierto. ¿Queda malherido Sturzenegger? ¿Se debería renunciar o podría renunciar? ¿Qué pensás vos? No, yo no voy a opinar si renuncia o no. Sí creo que es un golpe en su credibilidad. Aquí Hernán Lexer, también economista. ¿Queda malherido Sturzenegger después de esto? Y yo creo que sí. La verdad que hoy uno lo veía en la conferencia y lo veía realmente muy incómodo. En un punto que para mí también es muy ilustrativo, cuando arranca a hablar dice, bueno, yo les agradezco al resto de la mesa que me invitaron a esta conferencia. ¿Cómo? Era una conferencia donde iban a modificar las metas de inflación, que se supone es su laburo. que era un atributo, claro, en principio. Y además la anunció, las nuevas metas las anunció el ministro de Economía. Yo no soy, digamos, la verdad que podemos discutir la independencia del Banco Central y la verdad que yo tengo una visión más heterodoxa. Ahora, la realidad es que desde la mirada ortodoxa siempre han defendido la independencia del Banco Central y sobre todo Sturzenegger. O la defienden, pero le pegaron un bife. Es que el hecho fue tan brutal que en términos de confianza, digo, de lo que el mercado interpreta, me parece que fue... ¿Cuál es la interna en el gobierno? Totalmente. Claro, eso te quería contar, Rolo. Dos cuestiones. Primero, en teoría este gobierno es experto en comunicar, ¿no? O tiene un equipo de... Pero por eso dijeron recalibramos las metas. Ahora, Momento. comunicar malas noticias económicas no quiere nada. está afuera del buen manual de la comunicación. Nadie entiende por qué se hizo esto. Y además, se creó una interna también. Las malas noticias uno las puede ver en el horizonte, porque
Fíjate que Marcos Peña dijo, ya va a venir la semana que viene el ministro de Transporte a decirle cuánto aumenta el bondi. ¿Vos sabés que me hizo acordar a mí, en parte, cuando López Murphy hizo todo ese anuncio de medidas tan malas? Bueno, fíjate la reacción de la economía. ¿Qué es lo que se dijo también dentro del gobierno? ¿Era necesario que se haga esta conferencia de prensa? Encima con Macri de vacaciones. Claro. Macri está de vacaciones, esto cayó mal también. Esto cayó mal. Pero alguien decidió hacerlo. Bueno, no puede decir que Macri no tuviera tanto. Obviamente. Y además otra cosa. Estaba Marcos Peña ahí, Rolando. Marcos Peña ganó la pulseada ahí. Este es el tema. Bien, pero Marcos Peña al Congreso lo dejaron pintado. Al otro día de que se aprueba la ley de presupuesto que dice que la meta de inflación es del día, le dice, no, ¿sabe qué? Recalculando el GPS, vamos a la otra meta de inflación del 50% más. Yo creo que Sturzenegger se llevó puesto, recordás, a Melconian y a Alfonso Prat Gay. Y claramente en estos días, con la tasa de interés elevada, hay una caída de cobranzas, muchos cheques rechazados. Y creo que alguien le dijo al presidente eso en el oído, y que creo que fue Quintana, y por eso este cambio de la ortodoxia a un poco de heterodoxia, para decirlo en términos económicos, y por eso se va a buscar que baje la tasa de interés. Porque sí, lo que se ve en la calle, el comerciante, la pyme, es que no hay guita. Y ahí empiezan los cheques revoleados y hay muchos cheques rechazados. Y eso es un temor para la economía y sobre todo para las pymes. Vamos a escuchar qué dijo hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre la inflación, y hay que traducirlo. Lean ustedes los subtítulos, si pueden. Pero bueno, antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. El principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. El combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Ahora, el recalibrando ¿no es una confesión de impotencia? Definitivamente, la conferencia de hoy me parece que es un abogado más allá de que confesión de parte, relevo de prueba, la verdad, que me parece un reconocimiento de que no le funcionó el mecanismo. Bueno, Juan lo planteaba un poco, digo, el control de la inflación con los mecanismos y el formato que le dieron, evidentemente no funcionó. Ahora, en estos momentos se está discutiendo si estaba pensado o no estaba pensado esta devaluación de estos días. La verdad que no queda tan claro que sí, no queda tan claro que no. A mí me encantaría saber quiénes compraron dólares en la última semana. La verdad que sería bien interesante. Algunos dicen y sostienen que efectivamente tenían pensado, porque tenían el dólar muy apreciado, tenían pensado una devaluación. La verdad, yo hubiese pensado que la iban a hacer, y lo he dicho públicamente en algún momento, tal vez en marzo. ¿Por qué? Por el problema de la oferta, que hoy tienen un problema y no tienen oferta. Hernán, te aporto un dato político que refuerza tu lógica. Vidal le dijo a los gremios que iba a empezar a negociar los salarios del año próximo alrededor del 10%. O sea, Vidal el dato no lo tenía, evidentemente. Ahora, evidentemente pero acá hay otro problema, muchachos, porque si en la práctica el gobierno está reconociendo que la inflación va a ser más alta de lo que ellos mismos preveían, porque recordemos que la cuestión de la meta de inflación tampoco es para enamorarse, porque dijeron que iba a ser del 17, ¿era del 17 para este año? 12-17 terminó el 23-24, o sea que hay que esperar que si dicen que va a ser el 15 puede llegar al 20 el año que viene. ¿Qué pasa con los créditos en UVA? Porque la verdad que los que tomaron préstamos en UVA están pagando inflación más inflación. Inti, todo suyo. A ver, los que tomaron créditos en UVA tienen menos problemas que los que cerraron precio en dólares y ahora tienen que cerrar la operación.
¿Se entiende? O sea, el que tomó crédito en UVA no va a tener ningún grave problema porque más allá de la inflación. Por el efecto inflacionario. Repito, Rolando, lo que decimos siempre. El crédito en UVA es para el que alquila, no tiene casa, o para el que de un 4 ambiente se muda a un 5, el que de un 3 se muda a un 4. El que no tiene casa y quiera comprar un 3 ambientes en Palermo a $200.000 con un crédito UVA es un tarado. Por favor, ciudadanía argentina, no se lo tomen como lo personal. Claro, no lo hagan. Esto es para la persona que está a 30, 40.000 dólares de su sueño. Para ese sirve, a ese no le cambia nada, no tiene ningún problema. Porque el que arranca de cero, está el monto de guita que se le va... El que arranca de cero en Buenos Aires, yo vuelvo a lo mismo, yo tengo acá un desacuerdo con lo planteado, tengo un desacuerdito con lo planteado, yo creo que al contrario, Macri hoy... Primero le dio respuesta al Senado, ¿sí? O sea, parece raro lo que pasó hoy, ¿no? Lo que pasó hoy no es raro para todos los que nos quedamos hasta no sé qué hora de la mañana mirando el debate en el Senado. Todos los senadores de la oposición pedían devaluación y basta del EVAC. Ojo al piojo, hagan una lectura política, no me quiero meter en terreno de economistas, pero de economía política algo mancho. Entonces, vamos al punto. En términos concretos, el único problema que va a haber es la gente que tenía cerrado un crédito para comprar algo de $70.000 en uvas, resulta que hoy se movieron los $70.000 y son un montón más de uvas. Ahí se concentra el problema. ¿Cuál es la respuesta? Me parece que no tienen ninguna. ¿Puede haber algo de esto, de un pacto de un guiño a la oposición? No, yo creo que a la oposición le encantaba el escenario que estaba entrando el gobierno con el dólar a 17.30, un crecimiento que se iba a ir pinchando a lo largo de lo que viene por el déficit gigantesco de divisas y que iba a terminar creciendo al 1,5 en vez del 3. Creo que esto le da aire a Macri. La devaluación uno la esperaba, uno se fue preparando ya a fin de noviembre. Cualquier inversor más o menos informado se fue armando posiciones en dólares porque no resistía al 17.30 y era solo sostenido por una excesiva tasa. Ahora, no sorprende y estacionalmente era el momento para que subieran. No sabías si era el 10, el 11 o el 15. Ahora, lo que sí está claro, yo coincido con Inti, el crédito UVA no es el problema, los salarios en escenarios, cuando crece la economía, vos te pagan más. El sueldo le gana a la inflación. El tema es la recesión. No se vislumbra una recesión. Entonces, ahí no me preocuparía. ¿Puedo observar algo de lo que decía Diego? Observe. Él dice, la oposición cruda, la rancia, la que nunca va a estar en el medio, la que no es la oposición dialoguista. Cristina, decimos, Cristina. Claro, Cristina le estaba apuntando a que Macri no haga kirchnerismo. Y Macri le contestó con un poquitito de kirchnerismo. Es genial. Bueno, de hecho, hoy estuvieron en Casa de Gobierno Frigerio, Bocio y varios intendentes. Y el presidente del PJ de la provincia. Al que mira finanzas debe estar preocupadísimo. A los que miramos economía política estamos divertidísimos. Cada uno... Mientras tanto, hay que hablar del dólar, porque hoy el dólar se fue casi a 20 mangos, muchachos. Estoy verde, no me dejas salir. El anuncio del fin del cepo. Abrió el cepo. ¿Cuántos dólares compraste? Ninguno. Yo por ahora no compré ningún dólar. Ninguno. Que los argentinos, empresas, familias, distintos actores económicos ya tenían más dólares de los que necesitaban. La idea fue salir del cepo, se salió del cepo rápido, pero no se salió del atraso cambiario. Lo que no es correcto es atar la lucha contra la inflación con el atraso cambiario. Creo yo que este atraso cambiario puede poner en jaque el plan de metas de inflación. En febrero del año 2016 el dólar estaba a 16,20. Si le aplicás el 40% tendrías que tener un dólar de 22. O antes era muy caro o ahora es muy barato. No olvidemos que en el presupuesto el gobierno dice que el dólar va a estar en 17.80 promedio a lo largo del 2017. Y hoy tenemos un dólar que fluctúa libremente y a veces sube y a veces baja. Y no hay por qué prestarle mucha atención. ¿A cuánto está ahora el dólar más o menos? 17,49 cerró hoy. Ya va a estar en 18 de vuelta en algún Posiblemente pueda llegar a 18. Cuando se recalienta el clima político también, mira dónde se ve, en la cotización del dólar. Ayer subió 11 centavos, pasó la barrera de los 18. Un dólar promedio 19,30, de nuevo, son metas que creemos son cumplibles en el camino que hemos trazado de reducir la inflación. Yo hice una cola 3 horas. La gente se desespera cuando sube el dólar. Yo creo que este dólar es un precio ficticio y que en realidad está muy barato. Los grandes capitales salen a comprar, hacen aumentar el dólar, la gente tiene miedo. Siempre fuimos un país pegado al dólar, la economía nuestra fue pegada al dólar. El motivo X. Esperemos, señor presidente, que arregle las cosas. ¿A cambiar qué? A cambiar dólares vamos a ir.
clamor popular, a cambiar dólares, decía el señor, pero además el dólar, dado algunos cambios económicos que ha hecho el gobierno al dolarizar buena parte de las tarifas energéticas, también, digamos, si aumenta el dólar, aumenta la nafta, aumenta el gas, aumenta la electricidad. Esto no puede generar un coletazo también a la inflación mensual de los argentinos. ¿Sabes, Rolo? Claramente, cuando vos hablás del dólar, claro que va a arrastrar todos los precios. Y también vos te olvidás de los alimentos. Cuando vos quitás retenciones, que es un anuncio a partir del 1 de enero del 2018, 0,5% todos los meses, cuando vos le quitás las retenciones a los alimentos, estás dolarizando los alimentos. Porque el exportador dice, si a mí afuera me pagan... Por suerte casi no comemos soja. Claro, sí, pero a mí me pagan afuera esto. Vos lo pagás acá adentro lo mismo. Ahora, claramente, Rolo quería atrasarme un poquito en el tema. Las uvas hoy. ¿Sabes cuánto cotiza la uva hoy? 21,13. O sea que el que toma crédito en uvas, hoy lo toma 21,13, siendo que en marzo del año 2016 estaba 14. No, o sea que, no metas miedo. ¿Qué te quiero decir? No, la realidad es la siguiente, Rolo, mirá. Pero para eso estamos, che. No metas miedo. No, llevas a una mala datos reales. Vos querés meter a la gente... Hablás de las retenciones y con Moreno nos quedamos sin vacas. No, yo no te estoy dando nombres, te estoy diciendo la realidad. Los años 50, te digo la realidad. La uva cotiza hoy 21,13. Dale, sacame a Si ahora le sumás la inflación, culpa de la devaluación de 19,50 del dólar, seguramente la uva se vaya a 22 o 23. Dale, 150. Pero claramente. No, pero la bomba de la Levax, ¿te acuerdas cuando me hablaba de la bomba de la Levax? No explotó nada. Claramente. Todo un año el que claramente, si la uva valía 14 pesos, se fue a 21,13, el que se endeudó en uva, claramente le va a pasar mal. Aumentaron las propiedades? Rápidamente, Rolo, ¿qué va a pasar con las variables centrales de la economía si el dólar está 19,50? Mira, rápidamente, hablemos de inflación. ¿Por qué? La inflación es una promesa fundamental. ¿Qué pasó en estos años con la inflación? Te la muestro rápidamente acá. Inflación del año 2015, 25%, medida por el IPSIS. No te digo que es la oficial. Nos fuimos al 40 2016 y ahora vamos a estar en el año 2017, con suerte, en el 24. O sea, igual que el año 2015 nada más, que con 100.000 millones de dólares más y con una tasa del 30% en Levax y 1.200.000 pesos colocados en Levax. Cuando lo que hoy es de interés de Levax, en este año era solamente el stock. Espera que lo tengo ahí, acá que me pide la palabra. A ver, yo sostengo que hay algo que tenemos que asumir todos los actores, digamos, de la política y de la discusión social. No, y vos también como comunicador muy relevante. Zafemos que vamos con Perpetua acá, ¿no? No, hay un tema que es el siguiente. La inflación deja de ser un problema cuando empieza la producción. Y lo que no se está discutiendo es cuál es el plan productivo. Está bien... Es ajuste y ajuste y ajuste. Estamos discutiendo ajuste con una recomposición tarifaria de algunas variables que había que recomponer y la cruda realidad es que en esa recomposición los bienes exportables de Argentina, generalmente, yo no creo que le exportemos ni perfumes, siempre lo digo, ¿no? Perfumes a los franceses no exportamos, carteras a los italianos tampoco, autos a los alemanes menos que menos, palitos a los chinos jamás. Por lo tanto, ¿nosotros qué exportamos? Poroto de soja. La verdad es que 2 manguitos más no vienen bien. Es más, de los 50.000 palos verdes que tiene el Banco Central, hagamos una cuenta, muchachos. Con una devaluación en un año, 50.000 palos que en un año se devalúan más o menos 2,50 pesos, te acabás de ganar 150.000 millones de más. Es rarísimo, es rarísimo, pero son las cuentas de la economía real. No, está bien, Diti, pero tiene efectos eso. Por supuesto, no estamos discutiendo. Y hacemos la chava. Pero Hernán, en eso estamos de acuerdo. Te estoy diciendo que el problema es que no discutimos. Porque si no, no tiene sentido. Pero lo ridículo es que seguimos sin discutir el camino productivo de la Argentina. Yo no comparto que el camino productivo sea la explotación del agro, la verdad. No genera empleo. No, yo tampoco digo que es lo que digo que es lo que hay. Coincido contigo es que no hay un plan productivo en términos industriales. No, claramente no lo hay. Este gobierno no le interesa. No, sí le interesa. No se refleja en el empleo. No se está discutiendo, lamentablemente. Pero ¿cómo le interesa? ¿Qué hizo para que le interese? Decime una cosa. Va a bajar ingreso bruto, por ejemplo. Claro, y le aplicó un tarifazo fenomenal. Saca retenciones para que produzca más. ¿A quién beneficia? Vamos a ver. No, pero espera, una cosa. ¿A quién beneficia la reducción de ingreso bruto? ¿Ustedes leyeron el consenso fiscal? El consenso fiscal dice que para el año próximo, por ejemplo, van a eliminar los ingresos brutos solo para el comercio exterior. Eso son 3 tipos.
3 tipos. Después bajan la alícuota de acá a 4 años. Pero, van Hernán, viendo cómo se ordenan las provincias, van viendo cómo las compensan. El verdadero negocio son 30.000 millones de pesos. Pero ¿cuál es el no plan? Son las pymes de San Martín. Que el plan del gobierno en términos productivos no enamora a nadie. Yo hace meses que vengo diciendo dónde está Cabrera. El único plan es desarmar el entramado industrial que existe en la Argentina, por favor, limitado, con todo. Es lo único que les es eso. No, te juro que no. Eso. Vos no podés. Además de eso, en todo caso, aumentarle las tarifas. Pero de eso acusar los últimos 12 años de gobierno. Hacer caer el salario. Inti, pero la verdad la que no. importación si cerramos la aduana paralela en el último año. La Argentina cerró una aduana paralela que era un festival de afano increíble. ¿De qué estás hablando? Yo te invito a que vayamos a cualquier empresa de San Martín y vos le cuentes lo que opinás. Pero yo te invito a pasear por el 11 y te juro que te sacás el sombrero y me felicitas. Espere, vamos a ver, volvamos a la fuente. Vamos a ver qué decía Macri de todo esto. Hace poco nomás, en una entrevista con Fantino. ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más. Esto lo que ha buscado es darle previsibilidad, darles tranquilidad. Y ya lo van a ver cuando vayan a cobrar. Todas las cosas que le dijeron son mentiras. No es momento de ver esto de las tasas tan altas. Y eso es un debate que está siempre abierto, pero siempre buscando lo mismo. No afectar a los más pobres. Si vos bajás demasiado rápido la inflación, seguramente resentís el nivel de actividad económica. Entonces tenés que ir buscando unos equilibrios, ¿no? Hoy la Argentina va a cerrar con un crecimiento de cerca del 3% y queremos crecer el año que viene un poco más que este año. Ojalá que los argentinos vayamos internalizando que aquellos gobernantes que gastan mucho más de los impuestos que nosotros pagamos son más los gobernantes. Porque eso es como que no ha estado evaluado durante muchos años en Argentina. Ahí se mete usted en el peloteo cruzado. Porque ustedes tampoco han podido equilibrar ese déficit. Lejos, estamos. Hicieron. Y porque hemos dicho que vamos a hacerlo gradualmente. ¿Dónde van a meter mano para bajar ese déficit? ¿En algún lado tienen que checarlo? Acá hemos fijado ya en el pacto fiscal con las provincias un compromiso de baja sistemática de 1 punto por año del déficit fiscal. Y ellos también lo mismo en sus provincias, a la vez que tenemos que bajar los impuestos, porque encima lo peor del caso es que nos dejaron la doble combinación, un déficit alto y con los impuestos más altos de la región. Con lo cual, si vos tenés los impuestos más caros de la región, ¿quién va a venir a invertir en tu país? Los consejos deliberantes. El peor caso, Tucumán. La legislatura tucumana tiene 80 empleados por legislador. ¿80 empleados por legislador? Por legislador, una locura. Y las mejores tienen 5. O sea, ¿cómo puede ser que una tenga 80 y otra tenga 5? ¿No vamos derecho a ponernos de frente contra un palo si hacemos tomando deuda como estamos tomando deuda? Si lo hacemos en estos 4 años, en forma gradual, la reducción del déficit, la deuda se estabiliza y no vamos a ningún problema. ¿Están siendo exitosos reduciendo el déficit o les pasa como la inflación? ¿Están recalibrando? No, a noviembre vienen muy bien, 2.8 del PBI, digamos, sin entrar en detalles, pero... ¿Y la deuda? Pero ahora entra hay que pagar la deuda. Entonces emitimos. A ver, pregunto. No. A ver, ¿es déficit o no es déficit? Nos endeudamos un poco más. No, a ver, cuando me hablan del entramado industrial de San Martín, no resiste archivo. Argentina no está para exportar ni tuercas. Argentina tiene que concentrarse en el campo, en el litio, en generar valor agregado y sobre todo en construir. La verdad, qué lindo país que estás pensando. Sobre todo para los vecinos 70 años que fracasamos. Que tienen laburo pasamos a ser y que la verdad los estás invitando, le estás diciendo, se van a quedar sin trabajo. Mirá, yo no me puedo hacer responsable por las decisiones que tomaste durante 70 años. Yo no me puedo hacer cargo si vos, tu pyme, me gustaría que te hagas cargo del Plan Productivo Nacional, que es un plan construir viviendas, 1 millón de viviendas y construir infraestructura que 70 años de peronismo me parece no que hizo. no lo leíste porque no está en el Plan Productivo Nacional. El Plan Productivo Nacional de septiembre, si me dejas, de septiembre de 2016... ¿Por qué tenés que esperar que el papá esté a todo? Hay que hacerse pero dejá que le cuente a la gente. Pero dejá de contarle a la gente cosas que hace 70 años que están mal. No, lo escribieron ustedes. ¿Qué tengo que ver yo? Yo no soy del PRO. Lo escribió, bueno, te está defendiendo al gobierno. No estoy defendiendo al gobierno, pero no me puedo parar en defender 70 años de fracasos. El Plan Productivo Nacional dice que 4 actividades, las textiles, muebles y madera, electrónica, no me acuerdo cuál es la cuarta, 361.000 personas sobran, laburantes. Ellos lo llaman reconversión. Y en ese proceso estamos. Porque casualmente esas actividades... ¿Querés pagar una remera a 700 pesos?
80 pesos. No es un problema de competitividad, es un problema, ¿No? ¿Qué es? Es un problema de Escala. apertura importadora. No falta es un escala. problema de tarifazo. Te informo que existe China. Si vas a cualquier... Claro, entonces... Entendé como que estamos en un existe contexto global. Dediquémonos a hacer lo que dice ese plan, que Vendámosle dice comida a China. que seamos Australia. Un país de servicios. Los servicios, Ojalá fuésemos naturalmente... Australia. Ojalá fuésemos Australia. Tenemos Es un un país problemita. bárbaro, Australia. Tenemos un problemita que no tiene nada que ver. Como australiano no puedo, ¿Sabes pero cuál es la pido, diferencia Hernán, principal con Australia? La distribución del ingreso. Que Hernán, obviamente pido, no les pido interesa la al palabra gobierno. como técnico en electrónica de una escuela del CONET. Sí, pido la palabra como alguien que soldó con estaño un montón de cosas, que arreglé hasta radares alguna vez en mi vida. Así quedaron. Así perdimos los radares. imagínate, en los barcos de Elma. Sí, claro. No quedó la compañía. Bueno, el punto es el siguiente. Hay leyes, por eso yo digo que acá está faltando Cabrera, pero Hernán, digamos, habla de lo productivo agrediendo al gobierno. Yo creo que está lleno de tipos que no saben cómo cuerno encaminarla, pero no creo que estén No mala malintencionados. voluntad, son incapaces. Bueno, no, perdóname. Es muy- por hay favor, cosas que Inti, son dale, complejas. sos Hernán, grande. pará. Si vos tenés ganas de ir a putear al gobierno, anda, a mí no Pero me yo subas. tengo ganas. Pero a mí no me Escuchame, subas pero a tu... respondeme una cosa. Espera, Pero espera, déjame hablar como técnico en Vos me electrónica. atacás, yo Déjame no te hablar como toco. técnico en electrónica. Como técnico en Sí, electrónica, bueno, la hablar de Argentina. economía como técnico en electrónica, Como técnico en pero- electrónica, sí, tiene un problema la Argentina, por ejemplo, que es no sabemos usar la ley de defensa del consumidor. Cuando vos en un país desarrollado importás bienes durables, un bien durable es una cámara de video, un bien durable es una consola de un equipo de un estudio de televisión, un bien durable es un auto, es una máquina. En los países serios, el tipo que te importa un bien durable, por ejemplo, te tiene que proveer de repuestos. En Argentina no. Vos te podés comprar un auto de cualquiera de las marcas que hoy en Argentina te venden coches, lo chocaste a la semana y yo te puedo asegurar que en todas las grandes marcas que se venden en la Argentina hay muchos repuestos que no están. Claro. Cuando vos Si tu auto sabés... envejece, anda. No, pero cuando Por eso envejece... existe no. la industria del desarmadero. Rolando, el 0 kilómetro no tiene repuestos y te juro que si vos comprás un auto en partes no te cuesta 2 veces el auto, te cuesta 15 veces el auto. Bueno, no sabemos usar la ley de defensa del consumidor que acota las series delirantes de importaciones absurdas, ¿sí? Y te permite, acotando la cantidad de productos que te conforman una gama, que los proveedores locales agreguen valor. No la sabemos usar. Y yo lo que digo es, esto a mí no me importa que no lo entiende Cabrera, me importa que no se lo pida la gobernadora Bertone de Tierra del Fuego, que es que era del PJ. ¿Entendés? Entonces, no estamos discutiendo como país nada, tenemos la gente que piensa que el problema son unos hijos de mala madre y lo concreto es no estamos discutiendo nada. No, las Inti, discusiones del Inti. Senado no fueron interesantes ¿Puedo? ni las del Sí. Congreso. No, la verdad que nos vamos. la chicana barata no tiene sentido. No es barata, es carísima, la mía es de porque buena calidad. Chicanea, a ver, yo lo que planteo es, si el jefe de gabinete de Cabrera viene de la Cámara de Importadores, es un problema. Es un problema. Vos no podés pensar un plan productivo. Pero si el Frente para cuando la los Victoria armó tipos- una aduana paralela, el problema es doble. Inti, ¿Cómo que no? Si vos querés discutir con el kirchnerismo y pelearte y qué sé yo, lo mismo me va a dar, hacelo. Yo lo que estoy diciendo es que el programa, en términos productivos del gobierno, con la apertura importadora que hay, con el fenomenal tarifazo que hay. No hay apertura importadora. Muchachos, ustedes deben vivir en Lo que otra hay es Argentina. pobreza. Rolando, No, Hernán, yo lo que qué hay sé. es pobreza. Lo que hay es no laburo. Hay recesión. Todo se refleja, No, Rolo, la verdad es la realidad, todo se refleja en el empleo. Prácticamente Claro. no hubo creación de empleo industrial en estos 2 años. Y se notaba claramente que venía creciendo el empleo desde el año 2006. Si ponemos de vuelta nuevamente el gráfico con datos oficiales del CIPA, claramente se veía el crecimiento del empleo industrial. Y en estos 2 años se estancó y de hecho estamos 27.000 empleos industriales menos que el año 2015. Esa es la política industrial y de empleo que se nota en datos oficiales. Explícame por Yo qué no los tengo polos datos industriales del ganó CIPA. Cambiemos las elecciones. Yo no te Acá lo tenemos, mirá, Pero Rolo, explica- mirá. que alguien Mirá, Rolo, explique mirá, por acá qué tenemos. los polos industriales Mirá, ganó Cambiemos. acá tenemos rápidamente. Ganó Mirá, Cambiemos mirá, los mirá, polos industriales. jubilados, Ganó en azul Cambiemos. crecía No puedo creer. el empleo ¿Por y qué? mirá estos los 2 años, 26.000 puestos de trabajo menos. Estos son datos oficiales, Rolo. Esa es la política industrial. Estamos hablando del empleo privado.
la única verdad, la realidad, es lo que se ven datos. Está bien, pero en todos los polos industriales del país ganó Cambiemos, en San Martín incluso. Pero no te hablo de política, te hablo de realidad económica. Yo no apoyo el kirchnerismo, yo muestro datos oficiales, nada más. Se llama productividad. Ahora producimos con menos, más. Es decir, somos productivos, todos esos puestos sobraban. Ahora esa gente tiene que ir y buscar. No producís más. De hecho, la balanza comercial es negativa. Agarramos el INDEC. ¿Qué dato te dice? Hernán, en términos agregados estás en los niveles de diciembre. Pero si vas a ver en términos industriales, estás 10 puntos abajo. ¿Qué dato? El INDEC de ustedes, bueno, de ustedes no. ¿Cómo de ustedes? No, de todos los argentinos. No era el INDEC de ustedes que controlaban y manejaban los datos. 70 años gobernando con esta idea. No tienen el muro cayó del lado oriental, no del lado occidental. Para decir cosas que no son. La realidad es que este gobierno no le interesa la industria. En San Martín, ¿por qué no le interesa? un ejemplo, ustedes me decían lo de la apertura importadora, que no existía. Bueno, yo conozco varias empresas, una de ellas que se dedica muchas. Estadísticamente, ¿cuán significativo es tu dato? Yo conozco que el verdulero bajó el tomate. ¿Querés agregado? El tomate bajó en toda la Argentina. Date vuelta. Acá tenés datos oficiales. ¿Cómo crear? ¿Puedo ir a un punto que es cómo crear mañana 50.000 puestos de laburo? Déjame terminar. Pero, Hernán, ¿sabés qué pasa? Vos fuiste parte de un gobierno 12 años. Nosotros estamos apostando por lo nuevo. Por eso. Pero déjame terminar a mí, que es más importante. En la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Hoy estuve en el Banco Ciudad, ¿sí? Donde hay un programa de crédito que no usamos para crear empleo. Sí, hay un programa de crédito hay un montón de gente que tiene miedo de crear empleo. Mirá, estamos tratando de hacer algo que es que todas las cooperativas de las organizaciones sociales simplemente sean habilitadas por los bancos públicos, ¿sí? Para laburar en todos los edificios de propiedad horizontal haciendo una cosa tan básica como arreglar frentes, fachadas y cosas por el estilo. No vamos porque esta discusión económica va a seguir, pero nosotros nos tenemos que ir. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más.